México, tierra de contrastes y rica historia. Desde tiempos ancestrales hasta el presente, su sociedad ha evolucionado de manera asombrosa, adaptándose a los desafíos y transformaciones de cada época. En este documental, exploraremos uno de los pilares fundamentales de esta evolución, la educación, la cual estuvo estrechamente ligada a los medios de comunicación de la época. En Tenochtitlan, la educación comenzaba desde el nacimiento de los niños. En ese momento se determinaba el oficio que ejercerían y se mostraba a la civilización para que se centrara en dicho oficio desde un inicio. Contaban con centros culturales en los que enseñaban habilidades tales como el canto y la danza, mismas manifestaciones artísticas que funcionaban como comunicación visual colectiva o incluso un recurso del Estado para la propaganda ideológica. Normalmente, las mujeres no asistían a las escuelas de estudios superiores, simplemente se quedaban con la educación que adquirían en los hogares en donde se les enseñaba la limpieza, cocina y gastronomía. También realizaban actividades del campo, cosa que se diferenciaba de otras culturas provenientes de Europa, en donde este tipo de trabajos eran exclusivos para los hombres. Una vez que los niños pasaban la etapa de educación en casa, existían dos escuelas a las que asistir, Calmecac y Telpochcali. La primera era exclusiva para los jóvenes pertenecientes a la nobleza, y ahí se formaban administradores, jueces, gobernantes y militares. El Telpochcali estaba dirigido a los plebeyos. En este caso, se les formaba para ser militares y realizar otros servicios. Con la llegada de Hernán Cortés, se optó por la evangelización como la primera forma de educación hacia las personas nativas, ya que de esta manera existiría un control y una mejor forma de mantener relación con los nativos. Esto también significaba mantener a los nativos informados a través de servidores públicos llamados pregoneros. En el año 1523, Fray Pedro de Gante comenzaría a crear las primeras escuelas en América Latina, siendo el método franciscano el principal método de enseñanza para los niños en el que aprendían a ser, conocer, hacer y vivir juntos mediante la fe en la Iglesia Católica. Era fácil controlar lo que se les enseñaba a los niños, ya que la imprenta, y por ende todos los libros utilizados por estas escuelas, llevaban el sello de aprobación de la Iglesia. Hasta la educación botánica fue revolucionada con la creación de su cátedra para la conservación, identificación y clasificación de productos naturales con gran interés de parte de los españoles. Fray Pedro de Gante fue uno de los 3 religiosos de la orden franciscana que llegaron a México. En la primera misión se distinguió por ser un gran defensor de los derechos de los indígenas, ya que se opuso a las injusticias y buscó tratar a los nativos con dignidad y respeto. Formó el sistema misional educativo, el cual se extendería por todo el continente a lo largo de los años. En el siglo XIX, con el México independiente, nuevos cambios llegaron en la educación del país. Primeramente, Agustín de Iturbide decidió crear un catecismo político, esto con la finalidad de promover ideales y posturas políticas para los nuevos ciudadanos mexicanos. Esto iba de la mano con la época en que los medios de comunicación masivos pasan de ser algo meramente informativo a algo político, es decir, se volvieron una herramienta para difundir dichas ideologías. Medios de difusión como la prensa y revistas fueron partidarios también del saber científico. Sin embargo, esto no tomaría gran relevancia debido al gran número de personas que contaban sin ninguna educación de tipo académica. En el año de 1823 se decide inaugurar el sistema de la escuela lancasteriana, el cual contaba con un sistema de enseñanza mutua con monitores, los cuales eran estudiantes avanzados que podían ser tutores de grupos pequeños de aproximadamente 10 alumnos. Los principales objetivos eran la enseñanza de la lectura y la aritmética. Simultáneamente comenzaron a aparecer temáticas similares en los primeros periódicos del país, educando y culturizando a la sociedad mexicana, llegando incluso a publicar novelas o poesía antes de que éstas fueran impresas por su cuenta. En años posteriores vendría un importante cambio de la mano del presidente Benito Juárez, primeramente debido a que decidió incrementar el número de escuelas en el país, ya que consideraba que la educación era el paso más importante para alcanzar la prosperidad, además de promover la educación laica, obligatoria y gratuita. Durante el Porfiriato, México experimentó importantes transformaciones económicas, políticas y sociales. Díaz provocó que la clase media y media alta comenzaran a recibir una mejor educación,
Sin embargo, se podía observar aún un gran número en la población analfabeta en el país. Los medios de comunicación propusieron indirectamente una solución al analfabetismo, pues comenzaron a expresarse a través del cine, la radio y la televisión, y al no estar la letra impresa daban un nuevo significado al concepto de entretenimiento. Después de la Revolución, México evolucionó notoriamente, puesto que adaptó avances de otros países y se hizo más progresista. La escuela rural creció de manera exponencial, pasando de 18,000 alumnos a más de 500,000 en 1932. La lucha feminista se desató y las mujeres comenzaron a exigir igualdad de género, lo cual involucraba una apropiada educación. Durante estos años también el muralismo fue una expresión de comunicar la identidad a los mexicanos por medio del arte. En cuanto a la segunda mitad del siglo XX, hubo una modernización de escuelas como del sistema educativo. Se promovió a mayor escala la educación sexual, puesto que la misma educación ya no estaba ligada a la Iglesia ni a sus ideologías. También, con la creciente preocupación del cambio climático en nuestro planeta, se le brindó más importancia a la conservación y el estudio botánico en nuestro país, el cual es un sector educativo que todavía necesita de apoyo, considerando que tenemos el 12% de riqueza biodiversa a nivel mundial. Es importante señalar que durante este tiempo llegó el Internet gracias a universidades del país, lo que sirvió como herramienta para los estudiantes. La educación viene directamente ligada a la comunicación y ambos han sido testigos de varios eventos importantes que han marcado a nuestra historia. Los medios de comunicación masivos tienen en sus manos una gran cantidad de información valiosa de la cual depende el saber del mexicano. Se puede observar qué elementos eran considerados los más valiosos en la sociedad mexicana, puesto que la educación comienza a girar alrededor de ellos. Desde la época prehispánica, donde se estudiaba para ser guerreros y sacerdotes, después en la época de la conquista, donde el principal propósito de la educación era la religión y el idioma. En el siglo XIX se utilizó como medio de enseñanza para posturas políticas y en el siglo posterior se dio una gran énfasis en la creación de una identidad nacional para finalmente llegar al momento en el que se moderniza y se reforma la educación durante la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, la educación es hasta la fecha un factor importante para la historia de una identidad nacional. Promueve el conocimiento en su población y evita la ignorancia. Construye la forma en la que un país piensa, se comunica y por ende actúa.